¿Se ha dado cuenta usted de cómo el Nuevo Testamento eleva a individuos que fueron despreciados por los judíos del primer siglo? Vamos a pensar en 5 ejemplos. Número 1, los samaritanos. Eran despreciados por los judíos porque eran de una raza mixta y su religión era una mezcla confusa de elementos de la ley de Moisés mezclados con el paganismo. Aún así, todas las referencias a los samaritanos en el Nuevo Testamento son positivas. Jesús enseñó la parábola de ¿qué tipo de samaritano? Del buen samaritano. Lucas 10:25 en adelante. De los 10 leprosos sanados por Jesús, ¿cuál fue la raza del único que volvió a dar las gracias a Jesús? Era samaritano. Lucas 17:11 a 19. Y usted puede pensar en más ejemplos. Segundo, los judíos odiaron a los romanos y los representantes más visibles del Imperio Romano eran los centuriones, capitanes que fueron encargados de 100 soldados. Pero ¿cómo el Nuevo Testamento presenta a los centuriones? Siempre en forma positiva. Jesús sanó al siervo del centurión en Capernaum y dijo, en verdad les digo, que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Mateo 8:10. También, el primer cristiano que no era de raza judía era centurión, Cornelio, Hechos capítulo 10. Y por supuesto tenemos al centurión que al morir Cristo le confesó, en verdad, este era Hijo de Dios. Mateo 27:54. Y así en adelante. Otros centuriones ayudaron a Pablo. Y pienso especialmente en uno llamado Julio. Número 3. Los recaudadores de impuestos, como dice la Valera, los publicanos. ¿Cuánto los judíos los odiaron? No solamente trabajaron para los romanos, sino también eran conocidos como estafadores. Aún así, en el Nuevo Testamento siempre se ven positivos a los recaudadores de impuestos. Uno de los discípulos de Jesús, Leví o Mateo, era recaudador de impuestos. Jesús fue y comió con él y con sus amigos. En la ciudad de Jericó, Jesús fue a comer no con los sacerdotes, no con los escribas, sino con un recaudador de impuestos, con Zaqueo. Lucas 19:1 a 10. Y los pobres. Jesús dijo, bienaventurados son los pobres. Siempre eran los que más seguían a Jesús. Y las mujeres. Los judíos aceptaron el testimonio de una mujer solamente si fue respaldado por su marido. Pero, ¿a quién apareció Jesús primero después de su resurrección? A una mujer, a María Magdalena. Es como si quisiera decir, si quieres creer en mí, tienes que comenzar con el testimonio de una mujer. Con unas pocas excepciones, pienso mayormente en la mujer de Herodes, pero las mujeres fueron presentadas en el Nuevo Testamento como ayudantes de Jesús. Lucas 8:1 a 3, eran agradecidas como la mujer pecadora que lavó los pies de Jesús. Lucas 7:36 en adelante. Jesús dijo muchas veces con respecto a los varones, oh, vosotros de poca fe. Pero Jesús jamás lo dijo a las mujeres. Quedaron fieles a Jesús cuando los hombres lo abandonaron. A veces me pregunto a mí mismo, si Jesús hoy en día quisiera presentar a individuos despreciados por la sociedad para elevarlos, ¿de cuáles grupos Jesús hablaría? Yo podría dar algunas ideas, pero yo quiero que usted llene el espacio.
Si Jesús viniera personalmente ahora mismo al mundo para hablar de grupos o de individuos que son despreciados, para elevarlos, hablaría de: llene usted el espacio. ¿Cuál es el punto? Si vamos a ser como Jesús, vamos a elevar a los grupos que son despreciados, hablando de buenas cualidades entre ellos. Y así, tal como Jesús trató de elevarlos, podemos hacerlo nosotros mismos. Que Dios nos ayude a imitar a nuestro Maestro. Gracias a usted por haber visto este video.